Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre del Señor, dando gracias porque Él nos da esta nueva oportunidad de realizar este culto de adoración a su santo nombre. Damos gracias porque Él nos ha cuidado, entiendo que a todos ustedes también, y por eso agradecemos al Señor y que con gozo en nuestros corazones podamos participar de este culto y que la consideración de su palabra también sea de bendición para todos nosotros. Para iniciar entonces este culto voy a tener una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, y voy a dar lectura en el nombre del Señor a los textos 34 y 35, y dice su palabra. Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Bendíganos el Señor a través de esta lectura de su santa palabra. Oremos a Él. Amante Padre Celestial, Señor, agradecemos, Señor, tus cuidados, tus misericordias, y agradecemos, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que tú nos das de, Señor, realizar este culto de adoración a tu santo nombre. Y, Padre Santo, también poder exhortar tu santa palabra, esperando, Señor, que con tu ayuda sea, Padre Santo, de bendición y edificación, Señor, así para tus hijos, como también para toda persona que pueda escuchar y que a lo mejor, Señor, no conoce, Padre Santo, la salvación de su alma. Te ruego que te quedes con nosotros, Señor, y que nos guíes en todo, y te lo ruego en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ahora para continuar con nuestro culto, vamos a escuchar una alabanza al nombre del Señor. Y por supuesto, vamos a cantar un himno que está en nuestros himnarios, el himno número 240, Lluvias de Gracia. Invito a todos ustedes a que cantemos al Señor.
bien, agradecemos esta alabanza, que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Ahora, para tener nuestra lectura de la palabra del Señor, les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 8 vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 8 del libro de los Hechos, desde el versículo 26, capítulo 8, versículo 26 hasta el 39. Hechos 8, 26 al 39. Leamos en el nombre del Señor. Dice su palabra: Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Y se volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿Mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y él, el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: Ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizólo. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más al eunuco. Y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sea el Señor dándonos su bendición a través de su santa palabra. Ahora, para continuar con nuestro culto, vamos a escuchar una alabanza que está preparada para también hermosear este culto de adoración al nombre del Señor. Nuestra hermana María Esther es quien va a tener esta alabanza. Le damos la oportunidad. Buenas tardes, hermanos. Hoy día entonaremos el himno Ven a la cruz. Ven
sea el Señor bendiciendo esta alabanza en nuestros corazones y también bendiciendo a nuestra hermana. Ahora quiero compartir con ustedes algunas informaciones y tener presente que las actividades de nuestras iglesias en Constitución y Molina continúan siendo las mismas. Los horarios, también el número de conexión se mantiene. Entonces, invitados todos para participar así del culto del día miércoles en Molina, culto de oración, y el día viernes en Constitución, también culto de oración. También tener presente el mensaje de la palabra del Señor que se envía todos los miércoles y está a disposición, por supuesto, de todos sus hijos para escucharlas y edificarnos en ellas. Así es que oremos también por estas actividades. Decir también que el próximo sábado 23, Dios mediante, a las 17 horas se realizará la reunión de nuestro presbiterio nacional fundamentalista. Y Dios mediante se iniciará a las 17 horas y todos los presbíteros y pastores estamos convocados para participar de esa reunión. No olvidar también el Congreso de CIEF, que este año será realizado en una sola jornada, si no estoy equivocado, es el día 30, sábado 30, para que estemos orando por estas actividades y también haciendo planes para participar. Oremos también por los enfermos. Todos sabemos, ¿cierto?, que todo lo que está ocurriendo, la verdad se ha vuelto en el último tiempo, en las 2 últimas semanas especialmente, muy complicado y tenemos que cuidarnos mucho. Estar orando, ¿cierto?, y también haciendo ver a las personas que sea posible, por supuesto, de la importancia que tiene de cuidarnos. Sí, oremos mucho, así por nuestras iglesias, para que el Señor nos libre de todo aquello, y oremos también por quienes son las autoridades sanitarias y el propio gobierno, para que el Señor les guíe en todo. Debemos estar orando y ahora nosotros precisamente vamos a pasar a un tiempo de oración, así por los enfermos, como también por las actividades de la iglesia. Y también me olvidaba de que tenemos que orar por el IPEC, que se está realizando, gracias al Señor, en Santiago, con un muy lindo número de alumnos. Oremos por todos ellos y por los profesores. Quien nos va a dirigir en la oración ahora es nuestro presbítero hermano Luis Salazar. Le damos la oportunidad. Damos gracias, Señor, por este momento que el Señor nos da de poder dirigirnos al trono de su gracia mediante la oración. A la vez saludo a cada uno de mis hermanos, tanto de Molina como de Constitución. Por lo tanto, en estos momentos vamos a orar para poder pedir en primer lugar su dirección y pedir por cada una de las peticiones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este hermoso momento que usted nos da, Señor, de podernos dirigir al trono de su gracia, Padre Celestial, sabiendo, Señor, que usted siempre está con su oído atento al clamor de sus hijos. Padre Celestial, queremos en estos momentos orar, Señor, por nuestro país, al mundo entero, por lo que estamos viviendo, Padre Celestial, que usted nos dirija, que usted nos bendiga, que usted nos ayude, Padre Celestial, a enfrentar, Señor, esta pandemia, Padre Celestial, guiado y conducido por usted. El mundo, Señor, hoy en día puede decir muchas cosas, Padre Celestial, pero nosotros sabemos que solamente su palabra se está cumpliendo, Señor, y que esto ayude, Padre Celestial, para que muchos, Señor, puedan llegar al conocimiento de su verdad. Padre Celestial, le imploramos su ayuda, su dirección, aquellos que guían todo esto, Padre Celestial, los que trabajan en la salud, usted sea con cada uno de ellos, ayudándoles, bendiciéndoles grandemente
y en forma muy especial, Señor, por esa vacuna, Padre Celestial, que todo sea guiado y conducido por usted y que todo aquello haga bien, Padre Celestial, para poder enfrentar esta pandemia. Padre Celestial, también le queremos implorar, Señor, por nuestros pastores a lo largo de nuestro presbiterio, Señor, que usted les bendiga, que usted les ayude, Señor, que usted les dirija, Padre Celestial, en todos los trabajos que ellos están ejecutando, Padre Celestial, que todo sea guiado y conducido por usted. Padre Celestial, como también los ancianos, Señor, por la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, que también de una u otra forma podamos estar apoyando, Padre Celestial, el trabajo que se esté realizando. Padre amado, ayúdenos y bendíganos grandemente. Padre Celestial, también le queremos implorar, Señor, por nuestra vida espiritual, Señor, que usted nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, que todo esto, Señor, todo lo contrario, nos ayude, Señor, a estar más cerca de usted. Padre Celestial, ayude, Señor, en forma muy especial a aquellos hermanos, Señor, que a lo mejor pudiéndose integrar, Señor, a este grupo, Padre Celestial, de poder participar, de poder escuchar de su palabra, Padre Celestial, no lo hacen, Señor. Que usted en su amor, en su misericordia, sea tocando sus vidas, Señor, para que ellos sientan la necesidad, Señor, de poder escuchar de su palabra, para poder saber, Señor, de las noticias de muchos hermanos, Padre Celestial. Padre amado, ayúdele a aquellos hermanos, Señor, que ellos sientan en su corazón el deseo ferviente de poderse reunir, Señor, para poder estar escuchando de su palabra. Padre Celestial, también le imploramos, Señor, que usted en su amor, en su misericordia, sea con cada uno de nuestros hermanos, Señor, de allí de Molina, Padre Celestial, que usted les bendiga, que usted les cuide, Padre Celestial, que usted les dirija por todo el trabajo que ellos también ejecutan al Señor allí, para poder, Padre amado, edificar la congregación, Padre Celestial. Y también le imploramos por nuestros hermanos, Señor, que tienen su edad allí en Molina, que usted les cuide, les proteja, les ayude, Padre Celestial, y les dirija en todo, Señor. Padre amado, también le queremos implorar por aquellos hermanos que están enfermos allí en Molina, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, ayudándoles, socorriéndoles, Padre Celestial, y fortaleciendo su vida, como también aquellos hermanos que cuidan enfermos, Padre Celestial, usted les aliente, usted les ayude, Señor, a poder enfrentar, Señor, toda esta dificultad que ellos puedan tener en su hogar, Señor, de poder estar cuidando a algún enfermo. Padre Celestial, bendígales grandemente, Señor, ayúdele espiritualmente a nuestros hermanos, Señor, que ellos cada día puedan estar aferrados a usted, Padre Celestial, y eso es lo que el deber nuestro y el deber de cada uno de nosotros, poder estar cada día más cerca de usted. Padre Celestial, también le queremos implorar, Señor, por los enfermos de nuestra congregación. Padre Celestial, hay un listado importante, Señor, donde queremos orar por cada uno de ellos. Padre Celestial, nuestra hermana Adelita, nuestro hermano Julio, Señor, nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Elías, Padre Celestial, por nuestra hermana Damari, por nuestra hermana Marianita, por nuestro hermano Francisco, por el esposo de nuestra hermana Paulina Aguilar, Padre Celestial. Padre amado, también le queremos implorar, Padre amado, que usted sea con cada uno de ellos, ayudándole y bendiciéndoles grandemente, Padre Celestial. Y a la vez también queremos expresar gratitud a usted, Padre Celestial, por aquellos que se han ido recuperando, Padre Celestial, como es el caso de nuestro hermano Francisco, como también el esposo de nuestra hermana Paulina. Padre Celestial, damos las gracias por ello, Padre Celestial, y le seguiremos implorando, Señor, por el esposo de nuestra hermana Paulina, que usted le ayude, Señor, y esperamos, Señor, también, Padre Celestial, que un día, Señor, él también pueda llegar allí a su casa de oración. Señor, usted es grande, Padre Celestial, usted es el único, Señor, quien puede tocar los corazones. Padre Celestial, ayúdele y bendígale grandemente, como también le imploramos, Señor, por otros enfermos, Señor, por nuestra hermana Elvira, Padre Celestial, nuestra hermana Gloria, nuestro pastor, Padre Celestial, que usted les ayude, Señor. Usted bien sabe el trabajo que allí hay, Señor. Aliente a nuestra hermana Gloria, Señor, como también le ayude, Señor, en toda su dificultad que ella tiene, Señor, en su salud. Ayúdele y fortalezcale, Señor, para poder atender día tras día a su madre, Padre Celestial. Ayude, Señor, a nuestra hermana Elvira, Padre Celestial. Tiene sus años, Padre Celestial, pero también le queremos implorar por otros hermanos, Señor, que también cuidan a su familia, como es el caso de nuestro hermano Mario, Padre Celestial, que cuida a nuestra hermana Elba, Cristian, a nuestra hermana Victoria, Padre Celestial. Ayúdele y bendígale grandemente, Padre Celestial, y fortalezca sus vidas. Padre amado, también le queremos implorar por los más ancianos de nuestra iglesia, Padre Celestial. Hay un listado importante, Padre Celestial, donde queremos orar por ellos. Nuestro hermano Juan, nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Jimena, nuestra hermana Olivia, nuestra hermana Violeta, nuestra hermana Pradelina, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Saúl, Padre Celestial. Padre amado, usted sea, Señor, con cada uno de ellos, fortaleciéndole, Señor, y ayudándole en todo en estos momentos
momentos difíciles que estamos pasando, que ellos también se cuiden, Señor, y que cada día, Señor, también ellos puedan estar doblando sus rodillas. Padre Celestial, no quiero pasar esta oportunidad, Señor, también de orar, Padre Celestial, por nuestro hermano Joel Barrera y su esposa. Padre Celestial, usted bien sabe, Señor, la situación que ellos allí están viviendo, Señor, también le imploramos que usted les bendiga, que usted les ayude, Padre Celestial, y les dirija en todo, Señor, a nuestro hermano Joel, Padre Celestial, para que él pueda seguir atendiendo también a su esposa. Padre Celestial, damos gracias por este culto que estamos celebrando, Señor. Damos gracias, Padre Celestial, porque podemos, aún en estas instancias, escuchar de su palabra, sabiendo, Señor, que su palabra siempre es y será bendición para su pueblo, Padre Celestial. Bendiga grandemente a nuestro pastor, Padre Celestial, que todo lo que él diga sea todo guiado y conducido por usted. Y bendíganos, Señor, grandemente, tanto a la iglesia de Molina como a la de Constitución, que usted fortalezca nuestras vidas, Padre Celestial, en estas instancias difíciles que hoy estamos viviendo. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, como también le imploramos, Señor, en estos momentos, por Cristian, Señor, que ha tenido siempre la amabilidad, Señor, de poder realizar estos trabajos, Señor. Bendiga grandemente a él, a su esposa, Padre Celestial, como también a cada integrante de su familia. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por todo lo que hace y va a hacer en beneficio de cada uno de nosotros. Porque todo esto, Padre amado, se lo imploramos y agradecemos por amor a Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor bendiga entonces a nuestro hermano y las oraciones que han sido elevadas a su nombre. Ahora vamos a escuchar otra alabanza y tiene el número 256 en el apéndice. Está titulado La merced de nuestro Padre. Cantemos al Señor. Muy bien, agradecemos entonces al Señor por esta alabanza. Y ahora, para pasar a considerar la palabra del Señor, en Romanos 10, voy a leer los textos desde el 13 hasta el 15. Y dice su palabra: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Sea el Señor bendiciendo esta su palabra en nuestros corazones. Tenemos aquí en la palabra del Señor algo muy importante que con su ayuda vamos a desarrollar. El profeta Felipe le pregunta a aquel etíope: ¿entiendes lo que lees? Creo que es una muy buena pregunta, porque creo que es una necesidad presente en todo el pueblo cristiano. Esta es una de las más bellas historias de la conversión en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ¿cierto?, nos muestra todo lo que fue el trabajo del primer siglo, el trabajo apostólico, el trabajo de la iglesia. Y por supuesto hubo muchas conversiones, partiendo por Pentecostés, donde nos muestra la palabra del Señor que se convirtieron en aquel mensaje de Pedro más de 3.000 personas. Entonces, pero esta conversión en particular, la verdad, es muy hermosa. Se trata, la palabra del Señor nos habla de un eunuco. Y dice que era de Etiopía y que trabajaba administrando los tesoros de la reina Candace. ¿Quién era un eunuco? Un eunuco era una persona a la cual era castrada, es decir, le extirpaban los testículos. Y esto, la palabra del Señor muestra que a veces, cierto, era voluntario, la persona resolvía hacer esto y le ocupaban, dice que los reyes de la época, cuando debían salir, cierto, a los enfrentamientos, conflictos, entonces dice que daban trabajo a estas personas para que cuidaran de sus esposas mientras ellos estaban ausentes. Estas personas eran por nacimiento, algunos, otros por causa de algún oficio o por causa también del Evangelio. Uno de los ataques que hacían, por supuesto, a las personas. De acuerdo a la descripción que Cristo hace allí en Mateo 9:12, es lo que yo acabo de mencionar. Además tenían serios problemas para ser admitidos dentro de la congregación. Allí en Deuteronomio 23:1 se nos dice que no podían participar de las actividades, ¿cierto?, del pueblo cristiano, no se les admitía. Y este hombre en particular tenía otra desventaja, que era una persona de color. Y como usted sabe, hasta el día de hoy, a veces tristemente se hace diferencia con aquellas personas. Y como ya lo mencioné, era oriundo de Etiopía. Dice también que era tesorero, entonces, de la reina. Era un funcionario, por lo tanto, de la realeza. Pero el dato más importante que encontramos respecto de él es que este hombre era temeroso de Dios. ¿Cuán importante es eso? Sin embargo, como vemos, no entendía lo que leía. Su corazón estaba verdaderamente sintiendo la necesidad espiritual. Era una distancia larga, dice que fue en su carro,
a participar a Jerusalén, a escuchar la palabra. Pero regresó tal vez con la misma necesidad, con la misma hambre espiritual de la palabra. Recuerde usted que nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual a través de su palabra. Bueno, él sentía esta necesidad y participó, pero no sintió ser saciada esa necesidad y volvía leyendo y no entendía. Bueno, en todas las congregaciones, estimados hermanos, tal vez hay muchas personas, por diferentes razones, que entienden muy poco de lo que leen en la Santa Biblia. Tal vez porque no son buenos lectores, porque no tienen tal vez una dedicación a la asistencia regular a los cultos. Por diferentes razones pasa el tiempo y no crecen mucho, ¿cierto?, en el conocimiento de la palabra y especialmente en el discernimiento de ella. En la enseñanza científica ocurre lo mismo. Vemos que las autoridades de la educación están muy preocupadas por, la falta de comprensión de los alumnos. Leen y tienen muy poca comprensión. Entonces, vemos que hay un tema de oscurantismo ahí. Y quiera el Señor que en nuestras iglesias esto sea, por supuesto, resuelto, solucionado, que se despierte en las congregaciones un verdadero interés, una verdadera apetencia por la palabra del Señor. Entonces Dios nos muestra en este hecho, en particular ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Dios, por medio de un ángel, hace llegar una orden a Felipe. A Felipe. ¿Y cuál es la orden? Levántate y ve hacia el mediodía. Así se llamaba aquel lugar, o la dirección de allí, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Eran caminos, ¿cierto?, interiores, el cual es desierto, un camino desierto. Levántate, le dice primero. Luego le dice también que vaya. Es una orden que no admite demora. Levántate, ve a tal lugar. No admite demora. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, cuán importante es. Tal vez nosotros no podemos estar esperando que la voz de un ángel sea quien nos haga saber que debemos ir a tal o cual lugar. Hoy no podemos estar esperando que eso ocurra, que la voz de un ángel. Tenemos que saber darnos cuenta precisamente a través del estudio de su palabra y de lo que el mismo Señor pone en nuestros corazones para que realmente estemos preocupados de tantas almas hambrientas que hay de la palabra del Señor, del conocimiento de Él, de saciar su necesidad espiritual. Debemos estar conscientes y debemos ir. Debemos hacer lo que el Señor Jesucristo hacía, que Él iba por los caminos, por las aldeas, por las ciudades, buscando las almas, y sentía lástima de ellas cuando las veía esparcidas, dice, como ovejas que no tienen pastor, sedientas. Entonces, y ovejas que no tienen pastor son aquellas que están en riesgo, están en peligro. Y así está la gente hoy, en la gran mayoría. Y la iglesia, tal vez estamos esperando que la voz de un ángel nos haga ver dónde debemos ir. Creo, estimados hermanos, que no es eso lo que tenemos que hacer. La misma palabra del Señor y el Espíritu Santo que está en usted y en mí nos dice, nos hace ver, pone en nuestras conciencias, nos hace ver con una vista espiritual que está esa necesidad y que esa necesidad también no puede esperar, no puede tener demora.
Ni mucho menos entonces se debe desobedecer ante una necesidad así. No desobedecer como lo hizo, usted se acuerda, el profeta Jonás, que ante la instrucción que le dio nuestro Dios, la misma que recibió Felipe, la recibió Jonás, pero con dos reacciones muy diferentes. Felipe se levantó presto y fue. Jonás no fue, tomó otra decisión y fue tomó una dirección contraria a lo que era lo que Dios le había instruido. Que no nos pase eso. Es urgente, estimados hermanos, hermanas, la salvación de las almas. Ya que de lo contrario seguirán, por supuesto, sin entender. Y sin entender significa que siguen todavía, pasando esa misma necesidad y sin esperanza, de saciar esa hambre. Luego podemos ver que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuán importante es esto? Ya se lo mencionaba yo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Eso nos dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y el texto número 29. Nos dice su palabra allí. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Acércate. Qué importante es eso, que esa voz nosotros la sepamos escuchar. Dios mediante el Espíritu Santo entonces nos está diciendo que hay que ir. Hay pasajes de las Escrituras que necesitan ser explicadas. La labor entonces del Espíritu Santo es poner al hombre en contacto con el Evangelio. El Evangelio del Señor. Esa es la palabra que usted y yo escuchamos, el mensaje de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Él, la palabra del Señor, mediante el Espíritu Santo, es el que transforma a la persona y le abre el sentido para que entienda lo espiritual. Las personas no están ejercitadas, no tienen, el sentido o los sentidos abiertos para entender las cosas espirituales. Y las cosas espirituales, dice la palabra del Señor, de que se deben entender espiritualmente. Por lo tanto, tiene que ser hecha la obra del Espíritu Santo en la vida de aquella persona para que le abra el sentido y pueda comprender las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Se allegó a ese carro y le oyó leer. Ese hombre iba leyendo y entonces le hace aquella pregunta trascendental. A veces nosotros no sabemos cómo acercarnos a una persona porque no tenemos verdaderamente la ejercitación. Nos falta carácter, personalidad, tenemos temor, que me voy a equivocar, que quién me va a responder, que puedo pasar un bochorno, tantas cosas. Es asunto de que miremos a estas personas, que fueron buscando las almas. No estaban pendientes de eso. Ellos fueron mediante la obra del Espíritu Santo y confiando en el Señor. Y hablaron, dieron a conocer el Evangelio. Eso es lo que hacía la Iglesia Apostólica. Entonces, Felipe se acercó. Y una forma de iniciar este diálogo fue, ¿entiendes lo que lees? Creo que debemos, por eso es que es importante que esto lo tomemos en cuenta, porque es una buena forma de iniciar tal vez un diálogo con una persona que tiene esta misma necesidad.
¿Qué respondió el hombre? Dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es lo que verdaderamente falta hoy. Enseñar. Y para enseñar nosotros tenemos que aprender primero y tenemos que ejercitarnos. Y no podemos vivir diciendo, argumentando que no sabemos. Tenemos que dedicarnos, esforzarnos, ejercitarnos para aprender. Y eso se hace en la misma práctica, así como estudiando la palabra, también en la misma práctica. En la medida que usted hable con las personas, en la medida que usted dé a conocer el nombre del Señor Jesucristo y en la palabra de su santo evangelio, entonces usted irá perdiendo el temor, tendrá más desenvolvimiento y el Señor le usará. Y dice la palabra del Señor que entonces que la respuesta fue, ¿cómo entenderé si alguno no me enseñare? ¿Qué hizo enseguida este mismo hombre? Dice, rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Vea usted, eso pasa cuando usted se encuentra, ¿cierto?, con una persona que verdaderamente tiene esa necesidad. Y eso no lo debemos descartar nunca. Nosotros creemos que siempre nos van a despreciar, que siempre nos van a decir que no, que siempre nos van a contestar mal. Pero hay personas que están, ¿cierto?, en medio de esas multitudes que están pasando por esa necesidad y que esperan que alguien, ¿cierto?, vaya a ellos. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Es extraordinario esto, es hermoso realmente. Y creo que debemos entonces tomarlo en cuenta. Le ruega que le explique. Felipe le presenta, dice la palabra del Señor, el mensaje. Dice el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor, el evangelio de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. La palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo. No otra cosa, ningún otro comentario. El evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de salvación. Entonces la palabra del Señor nos muestra que este hombre sí ahora entendió de quién se trata, dijo él. Pudo entonces, porque iba leyendo de Isaías, la profecía de Isaías allí en Isaías 53, donde nos habla, ¿cierto?, de los sufrimientos del Señor, nos habla de que el Señor fue despreciado, nos habla de que Jehová el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que la gente necesita saber verdaderamente. Y allí en los versículos hasta el 38 nos dice entonces la palabra del Señor, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es importante decir, ¿cierto?, respecto de esto, que el bautismo es una evidencia, es un testimonio. En primer lugar, es un compromiso que nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios ahora, salvados por la obra de misericordia y gracia del Señor, entonces estamos haciendo un compromiso público de fidelidad al Señor, de que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados, que hemos sido salvados, que ahora somos hijos, hijas de Dios. Estamos testificando con eso en la salvación de nuestras almas. Eso representa el bautismo. Y también estamos testimoniando, a través de ese lavado en agua, estamos testimoniando de que nuestros pecados han sido limpiados en la sangre de Cristo. Porque eso es, ¿cierto?, lo que corresponde. Por eso es que cuando hemos creído debemos aferrarnos, debemos apropiarnos de
el sacrificio de Cristo. No puede haber ninguna duda de que Cristo, nos redimió, que Él con su muerte pagó el precio de nuestras culpas. La paga del pecado, dice, es muerte. Cristo murió por usted y por mí, y de esa manera hemos sido redimidos. Amados hermanos, usted y yo, cada uno, hemos sido llamados para ir tras las muchas personas que hoy están hambrientos, están buscando, y no hay quien les explique cómo en este caso. No todas las personas que van por el mundo, no todas las personas que van con otros intereses de vivir intensamente esta vida de mundo, allí en medio de toda esa multitud también hay almas hambrientas por la palabra del Señor. Necesitan también, Dios les está mostrando, y ellos sienten esa necesidad de que sus pecados también sean limpiados, de liberarse de la condenación del pecado. Hemos leído allí en Romanos 10, lo que nos dice la palabra del Señor, de lo importante que es ir. Lo importante que es ir en busca de esas almas. Y nos dice la palabra del Señor allí, desde el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estimados hermanos, para eso nos llamó el Señor. No podemos vivir siendo principiantes. Todos estamos llamados a ir y predicar. Todos estamos llamados. Así como un día alguien se acercó a usted, alguien se acercó a mí, alguien nos trajo la buena nueva de salvación. Así nosotros estamos llamados también a hacer ese mismo ministerio, a hacer ese mismo servicio. Hay muchos que nadie les ha socorrido en este aspecto. El Señor dice allí en Isaías 6, capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? La necesidad es tan grande en cada país y en el mundo. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y la palabra del Señor allí nos muestra que Isaías en visión vio esto. Y él dijo, yo soy hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Es decir, puso al tiro un argumento. Lo mismo que hacemos nosotros en algún momento. Lo hemos hecho o lo hicimos. Equivale a decir, yo no estoy en condiciones, no puedo hacerlo. ¿Sabe lo que pasó allí? Dice la palabra del Señor que en la visión de Isaías, el ángel del Señor fue con unas tenazas, tomó, dice, una brasa del brasero que había allí, y con ella dice que limpió los labios de Isaías. Y ahora estás limpio, le dijo. E Isaías sintió que estaba limpio. Y cuando el Señor, nuestro Dios, dijo, ¿a quién enviaré? Allí estuvo presto Isaías para decir, he aquí, envíame a mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, amados hermanos. Tenemos que despertar a esto, tenemos que prepararnos a esto, tenemos que atrevernos en el Señor a que usted y yo podemos y debemos hacer este trabajo. ¿Entienden lo que lees? Hay muchas personas que tienen esta necesidad, hermanos queridos, y yo les llamo en el nombre del Señor, en el amor del Señor, a que dejemos de pensar en que no podemos
y pongamos toda nuestra voluntad y disposición en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga a ustedes y a nosotros. Amén. Para ir acercándonos al término de nuestro culto, ahora vamos a entonar una alabanza al nombre del Señor. Y se trata del himno que está en el apéndice de nuestro himnario, que tiene el número 398. A Jesucristo, ven sin tardar. Cantemos al Señor. Que el Señor bendiga esta alabanza. Y si usted se fija, el solo título es, cierto, un mensaje, una invitación a Jesucristo ven sin tardar. Eso es lo que le tenemos que decir a las personas que no tienen la salvación de sus almas. Ahora quiero dirigirme a ustedes una vez más para decirles que estamos contentos verdaderamente que hayan estado con nosotros, conectados, participando de este culto y, por supuesto, escuchando de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor haga vida en nuestros corazones, que tomemos decisiones de acuerdo a la santa voluntad del Señor y invitados, por supuesto, para que en una semana más volvamos a encontrarnos por este mismo medio. Y que también no dejemos de invitar, recordar que para el último domingo de este mes vamos a realizar este culto, Dios mediante, a través de la plataforma Zoom. Llamamos a todos nuestros hermanos para que cada uno estemos invitando a otras personas a participar también de este servicio. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices, porque tú, Padre Celestial, te muestras con nosotros, porque tu Santo Espíritu, Padre Santo, obra en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que tú perdones toda imperfección. Y te ruego, Padre Celestial, que tú, Señor, apliques tu santa palabra en los corazones, que nos ayudes a todos, Señor, a retener esta enseñanza, a reflexionar sobre ella y Señor, admitir que tal vez hemos sido desobedientes, tal vez hemos faltado, hemos sido negligentes, Señor, para hacer lo que tú demandas verdaderamente de tu iglesia, de cada uno de tus hijos. Y ayúdanos, Señor, para que nos pongamos en tus manos en humildad y buena disposición, Señor, para que tú, oh Dios, nos capacites
verdaderamente para que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y podamos ser de bendición para tantas personas que lo necesitan. Te lo rogamos en su nombre. Amén.